todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin. I've got you. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias a quienes nos hacen favor de vernos sábado a sábado y en las repeticiones de este programa allá en el estado de Campeche, en Yucatán, aquí en Quintana Roo. ¿Cómo estás, Jorge González? Bien, Porque estoy. ahora que me puse lentes ya te vi todas las arrugotas que tienes, compadre. Sí, las arrugas son de sabiduría, de Pueden experiencia. ser, las canas son de ganas, dice. Tengo pocas canas. Muchas ganas. Óyeme, hasta que te veo claro. Ya era tiempo. Te estoy viendo claro. ¿De veras? ¿De veras? Sí, es que ya no estoy a contraluz, es que siempre me ves a contraluz, por eso Sí, ¿verdad? No, Sí. lo que pasa es que ya, Hugo, prefiero no verlos tanto. Sí, es mejor. Aquí el jovencito es Julio César Silva. ¿Qué tal, Elia? ¿Qué tal todos? ¿Cómo estás? Muy Antonio bien, muy Callejo, bien. muy buenos días. Muy buenos días, con saludarles. ¿Cómo le va, don Santiago? Buenos días, amiga. Usted que cada vez me quiere agarrar de malinche, pero se topa con la pared, ¿verdad? ¿Cómo estás, Rodrigo Navarro? Qué Buenos gusto de días, tenerte aquí nuevamente repitiendo con con nosotros. En un tiempo limitado, ¿verdad? Que te nos vas Sí, al corte. en el corte voy a hacer un acto de magia y voy a desaparecer. Mira, aquí tenemos nuestro Copperfield. Nuestros magos, sí. Nuestros magos. Como muchos que desaparecen muchas cosas, ¿verdad? Sí, tenemos Sí, muchos ¿verdad? magos. Hay muchos magos. De magos Antes no. nada más había el mago Septién, Sí, ¿no? ¿Era de deportes? Sí. de Sí, deportes. de Sí, Luego aquí en la zona del Mago Chancay también. ese es el de los tacos de venado. ¿Sí? ¿No? El mago Chencay, ¿por qué? Bueno, es que hay un mago Chencay en México, pero Chencay es una frase maya que significa solo pescado. Chencay. Y hay un taquero aquí muy famoso, bueno, en nuestro pequeño ámbito, que hace unos tacos maravillosos de mariscos y incluye también en el menú tacos de venado Con chicharrón. con chicharrón y se llama Chencay. ¿Ah, sí? Sí, una mezcla. ¿Y chingón qué es? ¿Chino? no sé. ¿Maya qué es? Suena chino. ¿Sí? No Como era, Shelly no era llegó. el chino ese que guardó dinero en su casa, ¿verdad? Ah, es Shelly, Celi Llegón. Shelly. ¿Qué Celi me Chingón, dices a sí. mí? ¿Qué les parece la reforma financiera, ¿Cuál? Pues esta Bueno, que han de que- presentado, mira. esta que están por aprobar. Ya la presentaron y la van a aprobar. La iniciativa. La iniciativa. Hace Mira, un de par que hace falta semanas una ya. reforma financiera que realmente haga que los bancos presten a tasas que por lo menos estén al nivel de como están en otros Pero países. socios comerciales, Eso para es, decirlo de así manera es. cliché, Sí, ¿no? Así es. Eso hace falta desde hace mucho. Hace falta más que la reforma financiera, hace falta que la COFETEL, o se llama la CONDUCEF, también vigile todos los abusos que cometen los bancos. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, tienes una tarjeta de nómina y de repente te meten ahí un seguro de vida. Y para que tú puedas cancelar ese seguro de vida ya te robaron no sé cuántos meses, que 100 pesitos, pero esos multiplícalos por todos los usuarios Por de esas millones. tarjetas. Así es. Y si tienes una tarjeta de crédito, igual, sin pedirte autorización, sin nada, te meten un seguro de vida. Las comisiones y si por tú disposición. solicitas un crédito y te lo dan, te condicionan a que firmes un seguro de vida para que te puedan dar. O sea, se aprovechan de la necesidad de crédito del usuario para abusar de él. Pero además te prestan caro y te guardan el dinero por debajo con rendimientos sí, por debajo de claro. la inflación. Así es. ¿No? Pero deja tú eso. Lo importante es que no abusen. Ojalá fuera nada más una banca cara. Pero es una banca cara y es una banca Usurera. ladrona. Porque eso que hacen es un robo. Claro, como son robos pequeños, como tú no puedes meter un abogado por 100, 200 pesos, pero ¿dónde está la CONDUCEF? ¿Dónde está la autoridad que debe regular este tipo de cosas? Bueno, ¿y dónde están esos renglones contemplados dentro de esa iniciativa? Porque Así tampoco es. aparecen. Ahora, yo me quisiera remontar un poco a estos nuestros tiempos, Jorge González. Aunque tú digas que te acoplas muy bien a la modernidad, yo todavía no lo logro, ¿eh? Además de que chango viejo no aprende maroma nueva, pues no logro porque si las cosas fueran mejor que antes, en los terrenos realmente importantes de la vida,
pues yo creo que seguiríamos todos este mundo de modernización. Pero, ¿te acuerdas que, y ustedes también lo tendrán presentes, bueno, tú eres más o menos de nuestra rodada, los demás no, en nuestro país la casa, la cama, la estufa, el refrigerador, la plancha, no eran embargables, porque eran parte del patrimonio de la familia que no podía arriesgarse ni perderse por el error o por la falta de pago o por el vicio, por lo que llevara a cualquier persona a tener una deuda bancaria o una deuda de cualquier tipo. Bueno, eso se cayó. Y resulta que, pues, que si tú compras en estos almacenes de descuento como Electra, como muchos otros, compras una televisión, no la pagas, van a tu casa por la televisión, por la plancha, por las chamarras, por la estufa, por el refrigerador. Por la palangana, por todo. Por porque todo. es lo que está haciendo esta iniciativa, es Hasta abrir la esa- hamaca se lleva. Los bancos te despojan de la casa, que era intocable, porque era el techo familiar, es así, no se te podía embargar. Bueno, muy bien, todo eso. Ahora, los bancos dicen, muy bien con esta iniciativa porque nos va a dar certidumbre jurídica. Y yo digo, bueno, ¿más? Si esta certidumbre jurídica es una serie de requisitos para que las grandes empresas no nos lleven a otro Fobaproa, bueno, pues bienvenida. Pero si va a ser, ¿qué queda? ¿Cárcel para el que debe? Ahora, ¿se vale esta reforma financiera cuando las casas de empeño te prestan a una tasa mucho mayor que estos propios bancos? Bueno, ¿en dónde empieza? ¿En dónde acaba? ¿O el banco, con toda esta serie de nuevas disposiciones, se va a convertir en el cobrador oficial? Porque ya les entregó a los bancos una de las prestaciones sociales más importantes en la vida de todos como seres humanos, que es tu pensión. El resultado en tu vejez de obtener el fruto de tu trabajo y una vida digna. Ya una obligación del Estado se la concesionó a la iniciativa privada. A una iniciativa privada que a la hora que tú pretendas recuperar tu dinero, bueno, pues hay un porcentaje que se fue a fondos, a inversiones de riesgo, de alto riesgo, hay otras que se fue a inversiones de riesgo y hay otras que a lo mejor mañana ya no tienes nada. Gastos de administración. Bueno, y con un dinero cautivo que no te genera intereses, que disminuye pero que además si tú lo quieres ir a recoger, te condiciona que lo recojas por partes. Yo era algo que quería plantear desde la... Bueno, ¿qué reforma financiera es esta? Yo me pregunto. Y es nada más una pregunta así para empezar A calentar a meter motores. cizaña, y es si el modelo de desarrollo que escogimos es el adecuado, ¿no? Yo me lo preguntaba en mi columna hace 15 días. Realmente este modelo de desarrollo en un capitalismo feroz, en donde supuestamente el libre mercado regula y hace que una mano mágica reparta la riqueza, si realmente funciona o estamos en un asunto. La base de todo este asunto era el ahorro, y ahora el ahorro no te permite generar nada, ¿no? Bueno, Todo lo en nuestros contrario. tiempos recuerda que el ahorro eran libretitas con timbres de 20 Sí, centavos sí. que ibas juntando, a Ahorro veces esos nacional, 20 Lo aprendí centavos desde la escuela, y luego ¿no? lo Lo cambiabas aprendías, por un sí, bono del ahorro sí, claro. nacional. Que se fomentaba en la escuela, además. O llevabas tu libretita y en el banco te daban otra libreta que con unas cajotas registradoras enormes, ¿no? Te ponían ahí tu cantidad y tal y tal. Todos fuimos educados para ahorrar. Sí. Las amas de los casa bonos del tenían... ahorro nacional. Sí, esos... Sí, esos eran muy importantes. Y ahora es un Las asunto amas de casa especulativo. tenían su latita en la cocina en donde metían todos los cambios. Una vez que la lata se llenaba, pues a veces iban al banco, ¿eh? Y decían, bueno, ahí está este dinero, porque tenían una programación de gasto diario. ¿Por qué? Bueno, pues porque el salario mínimo era de $16.50, pero el retazo con hueso costaba 3 pesos con 50 centavos. El filete, los cortes americanos costaban 6 pesos. El kilo del pescado sierra costaba $2.80. La El gasolina, kilo de 45 mandarinas, centavos el litro.
el kilo de mandarinas lo encontrabas en 50 centavos, los plátanos en 50 centavos, el transporte había camiones de 25 que eran los chimecos, de 30 que eran los otros, los chatos de 40 y después ya los que fueron de lujo de 50 y el trolebús costaba 25 centavos. O sea, la gente con 16.50 comía carne, comía pescado, comía pollo, se trasladaba a su trabajo, llevaba su vianda con su almuerzo bien puesto. La Virgen de Guadalupe tenía claveles de verdad o gladiolas de verdad y veladoras de verdad. Y era otro México. No era ¿Cuál era el orgullo de los obreros? Mandar a sus hijos a la universidad. Claro. ¿Por qué? Porque un título te daba trabajo, porque ascendías en una escala social, porque luego ibas a ganar pues por cientos. Imagínate lo que era ganar 50 pesos diarios. ¡Una fortuna! ¡Una fortuna! Ese fue en el Oye, desarrollo sí. estabilizador. Óyeme, pero crecíamos al 6,5%. Entonces, que no me vengan a mí a decir que el modelo que se tenía en México no servía. Claro. Eso no es cierto. Hombre, yo creo que Eso no es cierto. quizás hay que ser positivista en el tema ese de la reforma financiera, en el sentido de decir, ¿qué es lo que necesita el país? ¿Qué necesitan las familias y necesitan las pymes? Trabajo. Dinero más barato. Lo que es impresentable es que el dinero de México estamos entre el 12 y el 25%. O sea, ese es el coste. Sí, de interés anual. De interés anual. Cuando en Brasil está entre un 8 y un 10%. Y en Estados Unidos está entre un 4 y un 6%. Señor Barack Obama, no me hable usted de una integración económica cuando hay un dumping financiero. Es decir, ustedes están Pues consiguiendo subsidiar dinero, nuestro o sea, sistema productivo. pagando una tasa anual de entre un 4 y un 6%. Entonces, en muchos casos llegan hasta el 25%. ¿Cómo vamos a poder competir o vamos a integrarnos en ese gran mercado que dice usted, que va a ser un gran mercado competitivo de América del Norte? Es problema Mira, pero no es problema de Obama, es problema de nuestros gobiernos Claro. que nos Sí, permiten que los Completamente. No, bancos y yo tengan- Te voy a decir- también te voy a decir una cosa, cuando- la banca esa española que está aquí. Que no sean regulados. Santander. En México, ellos no son capaces de atreverse a lo que hacen aquí, a hacerlo en España. Claro. Es decir, porque siempre cualquier banco, desde ancestralmente, tú tienes que incentivar el ahorro en un país. ¿Cómo vas a ahorrar aquí si de repente hoy tienes 1.000 pesos y no mueves ese dinero y resulta que de un mes tienes ya 900 pesos? Cuando antes tú tenías 1.000 pesos, de un año iba ya y tenía pues 1.100 pesos. O sea, tenía pues igual pues Claro. un 5%, un 6%, un 10%. Y aquí es al revés. Es decir, es que hoy en día al final vamos a tener que meter el dinero, pues como hacían los Fíjate que yo hice- los abuelos gallegos, ¿no? Que metían en los En la en los almohada. calcetines, ¿no? Hice una prueba con el Banco Internacional, con lo que era el Banco Internacional. Y decía yo, no es posible que sucedan estas cosas. Deposité 3,000 pesos, que era el mínimo, para que te dieran un plástico. Dije, bueno, que me lo den. Llegué a la casa y guardé el plástico, los 3,000 pesos. 3 años después, me llega un oficio jurídico que yo tenía una deuda de 6,900 pesos, con un dinero que nunca toqué. Que nunca toqué. No, y te pudo haber Entonces llegado dije, uno peor. Porque bueno, hoy día acaba de entrar en esto es vigor una ley burla, ¿no? Que dice No que si no mueves una solamente- cuenta, se va para el Estado. Se lo queda el Estado para un fondo que ya está etiquetado. Si tú no mueves el dinero durante un periodo largo, ese dinero se va al Estado. Oye, nunca Bueno, os ha- nunca ahora os ha te pasado pongo por esto, el gobierno fíjate, que quiere cuando ir la ahí, banca que quiere estaba- sacar No solamente unos no pesos. sube al Estado, sino Vas que al Oxxo Ya debía más. y ya te debía cobran más. cerca de 30 y tantos o 40 pesos. Y encima después te dicen si vas a donar otros 5 pesos más. Al final digo, bueno, es que al final vas a ir a un cajero y vas a ir con chaleco antibalas. Bueno, O sea, déjame decirte, no sé si cuando me la explico, ¿no? banca era de mexicanos, de los Espinosa Iglesias, de todo este grupo, efectivamente por este ahorro te daban el 4%. Pero resulta que si tú comprabas coche, te prestaban con el 5,5%. Si tú comprabas casa, dependiendo del periodo de pago de la casa, podía variar entre el 4,5% y el 7%. Entonces, entre lo que te pagaban de interés y lo que tú pagabas, había un porcentaje cómodo de diferencia, correcto. Había en ese tiempo el encaje legal que impedía que viniera la quiebra de bancos porque tú tenías garantizado en oro el dinero de tus ahorradores. No tenemos En nada. cambio, hoy en día te cuenta lo que está pasando en Europa, que no hay o sea, el ahorrador, por ejemplo, no está tampoco protegido, ¿no? ¿No? A mí me gustaría incluso comentaros solamente una viñeta que hizo un humorista en España, se llama Gila, en una revista
que era cómica, que era La Codorniz. Yo recuerdo que hubo un momento también así de situación difícil en la banca española, y él sacaba una viñeta donde aparecía un matrimonio, ¿no? Y que de repente iban por la calle y pues unos atracadores, uno le ponía una jeringuilla, otro una pistola y tal, y la mujer le decía al marido: Pepe, estos sí son modales y no los de los directores de los bancos. Vámonos al corte y enseguida volvemos. Estado de los estados. Quintana Roo vive. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¿Qué? Hoy te ves muy bien, todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin. I've got you. Si bien la reforma financiera puede significar un avance en la materia, deja de lado el problema fundamental que enfrentan los clientes de la banca mexicana y que son las abusivas y excesivas tasas de interés, además de los cobros por la prestación de los servicios. Dice el documento de esta reforma que los bancos harán más préstamos con una tasa de interés más baja y para la gente que no tiene cómo comprobar ingresos se creará la Banca Social Mexicana. Hasta ahí está bien, pero dice además que se creará un buró de bancos
que lo más probable, si no se resuelven los problemas estructurales, boletinará y perseguirá, quizá hasta con terrorismo financiero, una gran lista de deudores por las altas tasas y cobros excesivos que no hacen más que aumentar la cartera vencida. Habrá asimismo que esperar la reforma hacendaria, porque la iniciativa privada ya se adelantó a sugerir que en el marco de esta reforma financiera se cree un nuevo impuesto, el que gravaría el litro de gasolina que, de por sí, sube de precio cada mes. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Y bien, ya estamos aquí de regreso y con este tema de la reforma financiera que se junta, fíjate tú, con una serie de declaraciones de Gurría de la semana pasada, que yo creo que nos deben de poner a reflexionar en muchas cosas, porque según la OCDE, realmente está dándole dictados a Peña Nieto sobre cómo debe ser la reforma energética, sobre cómo debe basarse la reforma fiscal, y obviamente para aplaudir su reforma financiera, que todavía no está aprobada para estos días, y que no sabemos finalmente cuál va a ser su destino. Pero está la OCDE diciendo que el IVA tiene que implantarse a alimentos y medicinas porque su cobro no es el correcto. Que en el caso de la privatización de Pemex, que todavía hay muchísimas áreas en donde debe intervenir la iniciativa privada para poder sacar adelante la petrolera. Que en el terreno de generación de energía eléctrica también tiene que buscarse esas bases. En fin, que incluso los precios que se tienen actualmente en los energéticos en México no son los correctos. O sea, hay una serie de lineamientos que hay, nanita. ¿Qué vamos a hacer? Pues, mira, hay cosas también que están afectando a los estados, porque la política que tiene ahorita el gobierno de Peña Nieto de sacar un déficit cero, pues no va acorde con las necesidades tan grandes que hay en el país, los rezagos tan importantes, ¿no? Entonces es una mentalidad que a veces pues raya más en la derecha, en el panismo, que es el que administra supuestamente así el gobierno, ¿no? No, yo dudo que algún gobierno pueda salir con déficit cero ante no puedes enorgullecerte como gobierno de tener un déficit cero cuando tienes millones en la miseria extrema, cuando tienes un montón de carencias, cuando falta de servicios y todo eso, ¿no? Pero agrégale al déficit cero las reservas internacionales de las que se siente orgullosísimo. En este sentido, yo recuerdo una frase de que ya algunos ayeres, ¿no? De Carlos San González, que un destacado político mexicano que hablaba de la deuda pública cuando él era gobernador del Estado de México. Y él decía que es injusto que los mexicanos solo los mexicanos de hoy paguemos por las obras que los mexicanos de mañana van a disfrutar. Estamos hablando de deuda para el desarrollo, no para que se embolsen los políticos. Y lo ejemplificaba. Vamos a hacer una gran autopista que va a durar 40 años. Entonces nos vamos a endeudar para pagar esa autopista que se va a pagar en 25 o 30 años. O sea, la vamos a pagar todos los que la vamos a disfrutar, no solo los mexicanos de hoy. Así es. Lo cual sería injusto que hoy paguemos algo que también van a disfrutar los demás y que ellos no van a pagar. Explicaba el sentido social y político y la viabilidad de la deuda. Lo que aquí había que ver es de qué clase de deuda pública estamos hablando. Es de que se fiscalice bien, de que se apliquen bien los recursos, de que no se permita que se lo roben, porque eso es lo que ocurre. O sea, lo que quieren hacer con Pemex, en el caso de privatizarlo, primero tienen que limpiarlo y ver a dónde se ha ido todo el dinero que se han robado de la empresa y castigar a todos los que se han enriquecido a costa de esta paraestatal, que es de todos, se supone que es de todos los mexicanos, pero que la tienen privatizada la mafia sindical y la mafia burocrática que está enquistada en esta institución. Entonces, primero había que limpiarla. Yo no estoy en contra de que algunos sectores o algunos servicios de Pemex, si lo está prestando con ineficiencia y si
hay la posibilidad de que entre dinero privado para potencializar la productividad de la empresa, está bien, pero que se haga de manera transparente y en competencia, no que se le entreguen a un extranjero o a un mexicano, como ha ocurrido, sin ninguna condición, para que haga lo que han hecho todos los que se han apoderado. Como se dice, ¿no? Bueno, hemos escuchado todos hablar de Ramiro Garza Cantú, ¿verdad? Del Tamaulipeco. Así es. Recordarán también ustedes que Ramiro Garza Cantú, en el sexenio de José López Portillo, se anunció la construcción de un ducto de petróleo en el fondo del mar, ¿verdad? Que ni hubo ducto, ni hubo nada. Bueno, pues Ramiro Garza Cantú se hizo de una inmensa fortuna haciendo obras para Petróleos Mexicanos, que la verdad, quién sabe dónde están, porque esa fue de una cantidad estratosférica, y obviamente pues no hay nada. Bueno, este señor la semana pasada publicó un desplegado en varios periódicos de circulación en el Distrito Federal, señalando que Proceso los había pues difamado, había puesto una serie de situaciones que no eran ciertas, que ellos ya lo habían comprobado frente a una corte, que le habían ganado a la persona que dio todos estos informes $180 millones de la burla, y que bueno, ahora le exigían a Proceso que desmintiera todo esto porque estaba en contra del buen nombre de su empresa. Y entonces tú te quedas perplejo. Sí. Y dices, bueno, ¿qué creerá que ya se nos olvidó su ducto? ¿Qué creerá que no hay quien se acuerde de que junto con su detención, la detención de muchos de los que trabajaban con él, se vino después del quinazo? ¿Qué no tendremos presente que Morelos Canseco llegó al extremo de robarle a la propia mujer de Mario Villanueva? Morelos Canseco, el hijo de su abogado, y obviamente una gente que trabajó para él. Dices tú, bueno, y lo mismo va a ocurrir mañana. ¿Qué ha sucedido? O sea, no, es que la corrupción es con los extranjeros, con los mexicanos, lo que tú acabas de decir. Mira, lo mismo va a ocurrir mañana, que los Vibriesca, los Sagún Vibriesca, aparezcan como empresarios de renombre, o Cosmemares, o todos los que cometieron. No los Vibriesca, les pusieron legal el negocito que hicieron con Infonavit. Sí, cuando se quedaron con toda la tarjeta, no, ya después bursatilizaron todo eso y vendieron la cartera vencida Santiago, ya abiertamente. Antonio, Julio, Hugo, creo que... Lilia, ¿qué conmigo no es? No, porque pues tú eres la mera, o sea, vaya... La mera petatera. Yo creo que eso tiene que ver en el fondo con la democracia. Países con una incipiente, no digo que México sea un país antidemocrático, que no lo es, pero tiene una democracia muy imperfecta, porque cuando la democracia es imperfecta y está dominada por élites, sucede lo que ya vimos que ha sucedido en México y en la URSS, un país saqueado, antidemocrático, ¿no? Entonces, cuando cae el telón de acero, pues esta élite en el poder remata a las empresas y se las remata a sus cuates, grandes empresas petroleras, siderúrgicas, y desbaratan al país. Hay países democráticos que han privatizado, pero las han privatizado con otras reglas. Con las reglas correctas. En Europa se han privatizado últimamente muchas empresas. En Brasil. Pero nadie se ha quejado de que se la hayan vendido a los cuates. Porque hay contrapesos para privatizar eso. Hay un gobierno democrático y una sociedad también vigilante y contrapesos. Aquí en México tenemos no sé cuántas contralorías, creo que 100 o 500. Porque cada ayuntamiento tiene una contraloría, cada gobierno estatal tiene una contraloría, cada congreso tiene una autoridad. Está la función pública. Y las federales. Y nos quejamos de la corrupción. ¿Y para qué? Una de las cosas terribles de corrupción son las contralorías. Sirven para barnizar las irregularidades. Los contrapesos. Para desaparecerlas. No había diputados del PRI, ¿verdad?, en este caso, que podrían haber no aceptado la cuenta pública de Gregorio Sánchez. Sí. Claro.
y no los ha habido también en sexenios que son, en trienios, Y que le aprobaron la los mayoría empréstitos, agregó. de partidos de oposición al PRI o distintos al PRI, ¿Qué ha ¿verdad? pasado? Y no aprobaron las cuentas de Alor. No, y Fox, cuando llegó Fox a la presidencia, supuestamente la gente votó porque iba a haber un cambio, porque iba a haber una especie de limpieza, y todo, no hizo nada. Y Calderón, y ahorita vamos a ver qué hace el gobierno de Peña Nieto, porque los priistas también estuvieron acusando al gobierno de Calderón de todo lo que hizo y de todo lo que se robaron. Entonces, ¿pero qué están haciendo? Bueno, ya por Nada. lo pronto, la semana pasada ya viste tú la reacción de Gustavo Madero, que hizo pues denunciar al PRI por actos de uso de delito recursos, sí. electoral Lo mismo que han hecho cometidos el 7 de julio, cuando ¿por qué no lo hizo en su A ese momento? momento. No, y las declaraciones, yo estaba escuchando también denuncias que son irrisorias por lo absurdo, de que habla que algunos funcionarios del gobierno del gobierno federal que están en el estado, que estaban ofreciendo 40,000 pesos por voto a los ejidatarios. Y dices, Pues, ¿con qué fortuna cuentan? Sí, eso es absurdo, ¿no? Es de verdad que se cae lo tonto. Eso hace que se pierda seriedad. Pero mira, vamos a ver las esto demandas que es el arranque de las campañas y ahorita volvemos. I've got you under my skin. I've got you. Fue evidente que las campañas electorales en Quintana Roo arrancaron en rojo. No nos referimos a la luz del semáforo, sino al color que ha distinguido desde hace tiempo a los candidatos del PRI que, como en épocas más remotas, iniciaron la carrera por los votos en mítines masivos. Dirá la dirigencia nacional priista que no esperan el carro completo en los comicios del 7 de julio porque, según César Camacho Quirós, ese término ya no va con los tiempos democráticos. Pero lo que se ha visto en Quintana Roo es que el PRI ni siquiera esperó el verde para emprender el motor y lanzarse desde el primer minuto en rojo rumbo al triunfo electoral por 10 ayuntamientos y 25 diputaciones locales. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Porque tocaste el punto, Hugo, ya regresamos, de esta situación de 40,000 pesos por voto en una zona. Yo creo ya que arrancaron las campañas y que en esto se van a basar. Así es, eso le quita seriedad. O sea, yo entiendo que los partidos y los ciudadanos debemos estar vigilantes de que no se cometan ese tipo de situaciones, pero tampoco por el hecho de denigrar o de sacar ventaja o de empañar un proceso, te pongas a hacer demandas tan absurdas como esas, ¿no? Yo creo que eso le quita seriedad a cualquier denuncia, a cualquier Se han acción. dado receso a los 40. ¿Te imaginas? Nada más. Pero es siempre ha sido absurdo. así. Las acusaciones siempre han sido así en cada proceso electoral. Ese Por tipo de eso, cosas pero siempre ¿hasta han ocurrido. cuándo, Julio han tenido César? seriedad. Entonces, Es que va a ser siempre. porque así es. Esto viene de los romanos, siempre ha sido así. O sea, Mira, lo que no es presentable es que cuando se entra en la obra pública, hay unos desvíos del 200, del 500, del 1000%. Cuando en una empresa privada, un desvío si tú tienes un desvío del 20%, lo primero que dices al gerente, a los responsables, y dices, oye, ven para acá. A ver, ¿cómo es ese desvío del 20%? ¿Cómo vas a presentar así desvío de 2.000 y 3.000%? O sea, ¿cómo no le va a dar 40.000 pesos? Bueno, Le darán pero 40.000 pesos vamos ahora oficialmente, al tema y este le de darán las campañas. 80.000 por debajo de la mesa. ¿no? Santiago, vamos al tema de las campañas, porque este tema de la corrupción no tiene fin. Ahora te voy a decir Porque otra además cosa. también tendríamos Pero que debe apuntar tener fin. que nos enteramos de muchos casos porque en Estados Unidos investigan a sus empresas y entonces se sabe de los sobornos en México. Eso ya es el colmo. Nos Así pasó con Walmart, nos ha pasado con Sí. Pemex, nos ha pasado con IBM. El caso de Siemens, nos el ha caso de pasado Siemens con es sintomático, ¿no? Te Con quería decir todos. más como anécdota. Tuve acceso en algún momento porque tuve relación con personas que tenían tiendas de material eléctrico. Siemens es una transnacional alemana que tiene muchísimos años en el mercado. mucho prestigio. Y líder y mucho prestigio. Pues ocurre que esta empresa tiene un método, una forma de actuar en cada país, desde luego. Pero en México la manera es contratando personal mexicano. O sea, tiene una gran cantidad de directivos trabajando directamente en Alemania que obviamente asesoran a la empresa para que no se metan los alemanes a negociar con los mexicanos. Son los propios mexicanos, ya con la camiseta de Siemens, los que negocian con los mexicanos. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, las listas de precios vienen con un precio superinflado. No te imaginas
el porcentaje tan alto con el que vienen inflado ya como un precio de lista al consumidor, como un precio de lista de venta al público. Y esto ocurre en todos los segmentos, desde la tienda más pequeñita donde vas a comprar un apagador hasta una bobina enorme para transformar energía en otra, en fin. Vienen tan inflados los precios que le da un margen de acción al coyote, al intermediario, como en este caso a Jaime Camil. Entonces, de manera que cuando tú vendes, le dices a tu cliente, tengo este precio, que es el precio de lista, pero te voy a hacer un descuento. Y sobre ese descuento te voy a hacer otro descuento, y otro descuento, y otro descuento. De manera que cuando tú vendes ya al final, tú tienes todo el margen que tiene inflado el precio para como una ganancia. Ojalá si fuera, ¿sabes qué haces? Así ocurre. Yo tengo este precio, le subimos un poco más y te doy una comisión por es que debajo del agua. Te voy a decir, ojalá fuera que se bajara, ¿no? Eso que estás diciendo es lo que ya ocurre. ¿Sí? Si viene un precio súper inflado, yo aparentemente te doy un descuento tan atractivo que incluso va a sacar una comisión para mí. El precio viene inflado de origen, pero esto es lo que quiero decir es que es un sistema que está organizado por mexicanos que trabajan para Siemens y que conocen la cultura de la corrupción. Sí, pero ahí está culpable Siemens. Obviamente que el margen de ganancia mayor, pues se ve de la transnacional a Pemex, por ejemplo, a esta le vende con un precio inflado al tope. Y una tienda en menoreo, por eso tú vas como consumidor y puedes comprar con un precio bajo. Pero si tú eres Pemex, al comprar, obviamente pagas un precio súper inflado. Bueno, nomás te voy a decir que Estados Unidos le impuso a Pemex una multa de tal magnitud por considerar sus actividades corruptas desde Irak hasta el fin del mundo, hasta la Patagonia. Así es. A Siemens, así es. Bueno. Estos son otro tipo de países, ¿no? Que están actuando de otra manera, pero aquí es al contrario. Aquí está infladísimo el precio, al grado de que César Nava está sin la capacidad de explicar, por lo menos al público, cómo se compró un superdepartamento, habiendo sido el director jurídico por un espacio de unos pequeños meses, ¿no? Así es. Eso es. Bueno, te voy a decir que ese departamento junto a los que tiene los hijos de Romero de Champs o del propio Granier, es una casa de interés social. Claro. Pero volviendo a las campañas, vamos a las campañas, ¿qué onda? Vamos a regresar a las campañas y vamos a decirle al ciudadano una cosa, ¿no? Que yo creo que ya lo sabe. Estas prácticas que denunciaron, por ejemplo, la diputada Zavala Peniche fue la que... Sí, hombre. Beatriz Zavala. Estas prácticas, eso es lo grave, las hacen todos los partidos. Pero espérate, esa todo el que tiene el poder. Espérame, ya se me olvidó. Nadie es un ejemplo de ética política. No hay. A esa señora ya se le olvidó que su marido, aquí en Cancún, ahí andaba ofertando contratos para la dependencia que manejaba su señora, perfectamente ganándose su comisión. El marido, hombre. Y aquí hay amigos nuestros de muchos años. Oye, vino el marido de la Zavala porque nos ofrece tal y tal. Bueno, pues a ver quién le entra, ¿verdad? Así es. Margarita, esta Beatriz. Patricia, que además creo que emocionalmente no está. Beatriz Zavala Pinche. Zavala Peniche. Sí, Beatriz Zavala, sí, que viaja al extranjero a cuenta del erario y lleva a sus familiares. Además digo, denuncias con un despropósito y una bueno, a ver, es como si ¿cómo le vas a pagar? La Vázquez Nava viene y habla del manejo electoral del padrón de oportunidades. Ay, mira nada más el burro hablando de orejas, ¿no? Entonces eso es para que el público tenga cuidado en ese tipo de denuncias y que las analice y las vea bien. ¿Es factible que alguien pueda pagar 40,000 pesos por un voto? Oye, que vengan y que me lo compren a mí. Oye, pero ¿sabes qué? Que yo creo que gran parte de todo lo que vivimos en la actualidad es que o nos da flojera acordarnos y poner a trabajar la cabeza, o de plano se nos olvidan. ¿Cómo es posible que estés viendo tú a un señor señalado, fíjate, lo de la dragona, eso, el saqueo, los números, ¿no? Y pretende ocupar una curul. No, eso es que hay gente que va a votar por él, ¿eh? No puede ser, hombre. Bueno, ya se les olvidó. Ahí está, nos vendieron las dragonas esas. Sí, dijo de dónde venían los recursos y luego resulta que son de él y que las rentaba. Bueno, ¿qué es esto? Digo, más descaro no puede existir. Luego, bueno, serán peras, serán manzanas, que si valen o no valen los testigos protegidos, etcétera, etcétera. Pero ya pisaste una cárcel, ya estuviste ahí,
Ya te mataron a un jefe de la policía, A un se sobrino. llevaron entre las patas a tu sobrino, resulta que tu cuñado está metido en el narco en Guerrero, que tus sobrinas fueron secuestradas, que hay actividades de esta naturaleza, que, óyeme, Que la gente no se dé cuenta de eso. ¿y qué? ¿Ese señor va a hacer las leyes para Quintana Roo? Ay, no puede ser. No, pero, Y pero luego, además... encima agarra al yerno, ¿no? Y lo Que, mete de candidato. oye, ¿ya se casó con la hija o siguen en unión libre? No, eso no sé. Ah, bueno, porque ese es otro dato que habría que No, checar, pero además ¿verdad? hay un agregado. Acaban de anunciar esta semana en el límite para el registro de los candidatos a diputados plurinominales, su esposa, Niurka Sáliva, va como número 2 en la lista del PT. En la lista, ¿En la lista de cuál? ¿Del PT? En la lista de candidatos No, plurinominales del difícilmente. PT. ¿Difícilmente? Difícilmente porque son 7 partidos los que están metidos. Sí. Si los 7 sacan el 2%, son 7 diputaciones, son 10 pluris, quedan 3. Entonces quedan las fuerzas principales, que es el PAN, que es el Ya PRI. se repartirían que más es de el uno. PRD y que es el PRI, que serían los que probablemente pudieran sacar 2 Así pluris es. cada uno. Entonces el resto El quedarían... resto queda en 1. Si acaso, 1. Sí. Bueno, pero ahí está. Bueno, ahí está, pero esto es un... Pero es el ya descaro esto es eso, ¿no? Sí, Ese claro. es el descaro, es la partidocracia que existe, las mafias que controlan los partidos y que venden las candidaturas. Y es toda la porquería que hay en medio del juego político, Luego, del juego democrático y de este país. te digo, no puede uno, ni debe, ni es tampoco yo creo que la intención de ninguno de nosotros, ni mover los votos, ni pretender ejercer ninguna influencia sobre Es nadie. esclarecer nada más No, quién es es quién. pedirles que se acuerden, hombre. Un poquito tengan de memoria. memoria. Que Y que- tengan un poco de memoria y que se den cuenta quiénes le han hecho daño a este estado, Así a este es. municipio, a este congreso, cuáles son los diputados que se han llevado a ocupar curules para hacer cambios que es. han permitido la entrada de una mayor corrupción, para autorizar cuentas públicas que no han estado claras nunca. Pero además hay una cosa Que piensen en todo eso. hay hombre. una cosa muy importante de todo este listado que tú das de los antecedentes. Hay una palabra que lo sintetiza todo, que se llama impunidad. Y nosotros los ciudadanos no debemos permitir seguir dándole impunidad a todos los bandidos que están dentro de la política. Debemos actuar y debemos pues guiar nuestro voto hacia Y fíjese, hacia hay que quienes nos fijarnos. den más certeza, quien por lo menos no tengan ese tipo de antecedentes, porque es descarado. O sea, ¿cómo podemos reclamarle a alguien que llegue a la diputación si todos votamos por él, a pesar de todos esos antecedentes? Pero si es una vergüenza que Greg sea candidato, bueno, yo creo que los que van a votar por él son unos desvergonzados, o sea, la verdad, ¿no? O sea, ¿Y quienes lo pusieron ahí? y ¿El los partido que lo puso? Claro. ¿Los que le vendieron la candidatura? Sí. ¿Todos ellos? O el vendieron la partido, candidatura. Pues eso es lo Así que es. se hace. Se ve, que El la gente partido, entienda ¿no? que eso fue una venta. O sea, que eso no el es... PT, hay un detalle que se le olvida a mucha gente porque Te digo que ignoramos. hay que Hay refrescar una la cosa. memoria. El PT no hace alianza con el PRD porque dice que estuvo en desacuerdo con la alianza del PRD con el PAN. Y sin embargo, el PT en Durango tiene alianza con el PAN. Sí. Claro. Jorge, o sea, los primeros que entonces, empezaron a hablar de una gran alianza ¿Fueron apenas- los del PT? Fueron el PT Claro. y los del Movimiento Ciudadano y luego terminaron vendiendo, porque esos venden ellos su franquicia a quien les den ¿cómo no? y se acabó. Una mayor utilidad. Maribel es verdaderamente- Villegas, otra Saltibán, que va a ser candidata también de algo. No, ya no. Bueno, ya dijo que anda buscando ser candidato. Dice que ya hay partidos que la están postulando a una diputación. Veremos cuál, ¿no? Ya hay, el plazo se vence este fin de semana. Pues, Bueno, barbaridad. es otra. Luego, es El que hay partido ejemplos. por la mitad. Pero fíjate tú, lo más triste por no exigirle a los partidos políticos seriedad, pues el PAN tampoco tiene Es una sombra de lo que fue. El PRD, yo Tú escribiste una supongo, columna que decía que el PAN era un apéndice o parásito del Parásito, PRD, ¿por ¿verdad? qué? Porque la verdad es que ahorita tiene una debacle el PAN en muchos sentidos, obviamente por la pérdida de la presidencia. Sus bonos bajaron muchísimo, de manera que se esperaba que Madero buscara estas alianzas
para no quedar obviamente diluido en los próximos procesos electorales, como va a ocurrir específicamente en Quintana Roo, porque la gente está demasiado, y eso es evidente, demasiado decepcionada y buscará otras opciones. En la medida que fuera en alianza, iba a poder obtener algunos votos, algunos números negros, que le sirven para obtener obviamente participaciones, prerrogativas, números, una participación por lo menos decorosa. Sin embargo, si no está en alianza con el PRD, al PRD ya no le sirve, porque al PRD le interesa presentar una alianza, porque en la percepción de los votantes se diluyen las historias por separado de los partidos. Porque tú te puedes también a pensar, el PRD desde hace mucho tiempo está identificado por los ciudadanos, por el elector, como un partido conflictivo, de caníbales, revoltosos, que les gusta la anarquía. Pero que al final gana. Aquí en Cancún, aquí al final ganó. Pero los tiene así por separado. En la medida que los ve en una alianza, se diluyen esas historias particulares de los partidos y la percepción es, hay un gran acuerdo de partidos para vencer al que no me gusta. Y un gran resorte que lleva a los votantes a las urnas en Quintana Roo es ir en contra, no tanto porque esté a favor de 3 partidos, sino porque esté en contra de uno en particular. Sí. Y el voto en contra cuenta. Y entonces es... Pero yo creo que ahorita el voto en contra tendría que ser en contra del es PRD, porque ve lo que ha pasado. Claro. El voto en contra, si ponemos sí, hoy se va a pulverizar el voto, es lo que ha ocurrido. Se está pulverizando. Si la ponemos a caminar, ¿en dónde han dado resultados de buen gobierno los surgidos de alianzas? En ningún lugar. No. Entonces, ¿qué ocurría? Que era atractivo. Las alianzas por lo menos comercialmente, en la mente del votante era atractivo. Pero si ya no va en alianza, al PRD le estorba el PAN. En alianza le sirve, porque hay un efecto. Pero fuera de alianza le estorba. Le estorba porque le va a quitar votos, le diluye el efecto. Quita candidaturas. Escúchame, yo quisiera Se convierte en saber un parásito. que ojalá tuvieras toda la razón. Pero aún contraviniendo los aspectos legales que ya les prohibieron la alianza de facto, ellos están pugnando por eso, por una alianza de facto. O sea, ya desde ahí están contraviniendo las leyes. Bueno, ¿qué nos podemos esperar? Sí, no funciona una alianza de facto. ¿Qué nos podemos esperar? No, pues bueno, sí nada bueno, funciona. desgraciadamente. Ahora, volvemos a lo mismo. Yo creo que hay que buscar y analizar no solamente en el caso de las presidencias municipales quiénes las encabezan, sino qué cabildo tienen. Claro, porque también eso. Bueno, a la hora aquí de las la parte verdades, importante es esta. Para que funcione el PAN tendría que haber hecho un trabajo electoral que se reflejara en la gente. Estamos hablando de las plantillas. Que se reflejara en la calle. Yo no he visto a gente comprometida, marchando con la camisa azul, en comités, activa, entusiasmada. Yo veo panistas cabizbajos, decepcionados, sin ganas de participar, alejados de la política. Y los dirigentes estaban allí en los cafés haciendo algunas declaraciones y era más o menos lo que les hacía figurar en los medios de comunicación, pero fuera de eso no hay un panismo activo, vivo. Bueno, actuante, como el no PT lo hay, tampoco ¿no? existe como partido, no, es una mentira. Hay una familia Es ahí, hay una familia que hace mucho ruido, ¿no? Por eso no existen como partidos. Todos. El Movimiento Ciudadano no existe como partido. O sea, no existen. no existe tampoco. Ahora, No, tendríamos que ver, siglas. realmente El en este PANAL momento tampoco. hay 2 partidos. En este partido hay PRD y PAN, y PRI. Y PRI. Nada más. Nada más. Ahora, Así es. se trata de ejercer un voto de castigo. Bueno, pues hay que pensar voto de castigo. ¿Para quién? Así es. Porque nos ha ido tan mal en Benito Juárez, Claro. que dices, bueno, ¿y qué, a quién vamos a castigar? ¿Al que no lo ha ejercido? No lo sé. Yo tampoco, Sí, es que tendríamos esto que había pasar que ya a otros segmentarlo temas por- más de fondo. Había que al segmentarlo contenido, por a la sustancia de las municipios. campañas, a la oferta que hay para los Yo electores. creo que la gente, Bueno, ahí te va Carrillo Puerto. claro, Con Sebastián Uc y con el hermano Baena, que finalmente dicen que vendió la elección en favor del PRI la siguiente para que perdiera el PRD. Bueno, con esos Baena te vas a ir, con esos Baena que tienen placas de taxis, que hicieron una gran fortuna, que todo. Y que Con también esos te garantizaron vas a su ir, impunidad, en Carrillo los Baena. Puerto. Así es. Así es. ¿Te vas a ir con los Flota a José María Morelos para seguir viendo esos municipios empobrecidos y ellos con sus ranchotes y sus camionetotas? Sí. Ay, bueno, claro. también. Hay otro tema que también da para muchos, son las candidaturas llamadas ciudadanas. Las ciudadanas, o independientes, hombre, que son... Que ese es otro tema. Un fraude, ¿no? Esas Pues sí, candidaturas. hombre. Es una burla, manera de son que burlas. Sí, los se candidatos se burlan ganen de una la- lana, ¿no?
Se aprovechan de la necesidad de la apertura política y se burlan de la sociedad con eso. O sea, Totalmente, totalmente. Bueno, vamos al corte y regresamos ya para despedir el programa. Estado de los estados. No solo imprimimos noticias, imprimimos información confiable, relevante y 100% imparcial, nunca en un tono amarillista. Un medio especializado en el sector turismo y de negocios. El periódico de Quintana Roo. El contenido es lo que cuenta. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, C-Source, Centro de Belleza y Alta Peluquería. Plaza Bonampak 45, Local 6, a 500 metros de la zona hotelera. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin. I've got you. Los antes aliados PAN y PRD arrancaron campañas por separado. Los panistas fueron del azul al gris, mientras los perredistas dieron tono más que amarillo, amarillista. Al inicio de esta carrera por votos, en el peor momento de su división interna, los candidatos de ambos partidos se limitaron a dar conferencias de prensa entre cuatro paredes, sin mítines ni demostraciones masivas, aunque la dirigencia estatal del PRD acaparó bastante espacio en los medios de comunicación por sustituir, en plena víspera de las campañas, a los dirigentes de sus 10 comités municipales por delegados impuestos, después de acusarlos de esquiroles al rechazar la alianza de pacto que también fue impuesta. Esto determinaba, por donde hubiera candidatos del PAN, que este partido no postularía a ningún miembro y viceversa. Así, el juego amigo al interior de los ex aliados presagia más que peñascos en el camino, una aplastante derrota electoral el próximo 7 de julio. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Yo creo, estamos ya de nuevo al aire. Es que de repente como que los ánimos se calientan por acá y qué bueno que así suceda, ¿no? Eso es parte del debate, ¿no? Es parte de la exposición de temas. ideas. Bueno, el PAN está viviendo una segunda crisis. Entonces, si se acuerdan que en la época de Mario Villanueva, cuando era gobernador, hubo un problema allá que fueron cooptados los panistas, incluso
cuando Felipe Calderón era el presidente del PRI, del PAN, perdón, nacional, mandó un delegado, desapareció el comité directivo estatal y mandó un delegado, un veracruzano, que ahorita se ha metido un escándalo en Veracruz, Pipo Vázquez creo que se llama, y que se ha metido un escándalo en Veracruz. José Inés Peraza. Exactamente. Y ahora el PAN vive otra crisis, que no sé si igual o peor, pero no, es peor. También la crisis del PAN es una crisis nacional. Y el PAN tiene una crisis peor que la crisis que tuvo el PRI cuando perdió la presidencia. Sí. No, es que el arrastre de la corrupción ha sido peor, muchísimo peor. Y más voluminosa, más cuantiosa, más de todo. Y en Quintana Roo creo que es una crisis no olvidemos que hay temas terminal. pendientes, como ese lo desaparecido. Porque no veo quién pueda rescatar. Que además ya están hablando de la desaparición del comité directivo estatal también ahora, en el caso de Quintana Roo, y degradarlo a delegación estatal. Y la división interna de las luchas. En ese grado está la crisis del PAN en Quintana Roo. De estructura. La falta de estructura y de continuidad de los liderazgos y de estarse acusando mutuamente, de no dejarse crecer, están como en una cubeta de cangrejos. Bueno, ¿no? pero fíjate tú, que con todo y eso, sí, nuestra querida Mercedes, ¿cómo se llama? ¿Mercedes qué? Mercedes Hernández. Mercedes Rojas. Hernández. Pues Será queda, sí, ¿Va que síndico? nombre como síndico primero, que como estaba síndico, en la claro. planilla. ¿En la planilla de qué planilla? La del La del PRD. PRD con el PAN. Ah, claro, en esta La planilla. primera alianza, sí, ahí está la ella. que se tronó, ahí estaba ella como síndico. Sacaron a Sí, bueno, ahí Tuyú, estaba. sacaron a Tuyú. Oye, pero La Mercedes metieron a Hernández, ella. la verdad es que es un caso para la Perdido. araña, porque Sí, pero además ella hablando de la programa Oportunidades. sí, ahora de Cedesol, en 12 años, imagínate, teniendo la representación esta tan importante, con tantos recursos, ¿y dónde fueron a parar? Porque yo quisiera ver grupos de familias quintanarroenses que estuviesen inscritas en ese programa y se hubiesen visto beneficiadas durante el tiempo Fíjate que ella estuvo con como respecto delegada. Con respecto a eso, yo el otro día discutía con una amiga que fue empleada de Mercedes y le decía, Mercedes es de las grandes culpables de que el panismo no se haya vuelto, que haya perdido el poder de alguna manera. Es una entre todos los que fueron culpables, porque no hicieron nada por su partido, nada más se aprovecharon de que llegaron al poder, tuvieron medrando con presupuesto, con todo. Entonces, ¿por qué la premian con ese tipo de cosas? Son las injusticias. No hay más cuadros en el PAN, jóvenes que quieran destacar, que quieran darle más oxígeno a un partido que ya está prácticamente en la desaparición en Quintana Roo. Mercedes es la esencia, es la imagen del PAN. No se quejaban de los dinosaurios ellos, de los dinosaurios priistas, no criticaban en decadencia moral sobre todo. Sí, yo creo que habrá que fijarse muy bien en quiénes van a encabezar los ayuntamientos, los presidentes municipales, pero también en sus planillas. Fíjate que la mantienen esta un poco oculta. Es importante. Los cabildos, o sea, los síndicos y regidores están como que no quieren sacar a relucir a los regidores, porque son productos de oscuras negociaciones. Sí. Muchos candidatos regidores del PRI, son de familia, todos son impresentables. Tratos de familia, tratos de hermanas, hijos, primos, amantes, cuñados, en fin, todo. De todo eso hay ahí. Sí. Bueno, no vayamos tan lejos. Los abrazotes que le daba a este señor que perdió la presidencia municipal a Gregorio Sánchez. Claro. Mi hermano, y dices tú, sí. Oh, bueno, pues quién sabe qué madre los parió, para que lleguen a ser hermanos, ¿verdad? Sí, lo que pasa así es. ¿Dónde te leemos, Santiago Santamaría? Porque ya nos vamos. Bueno, me lees en Vórtice. En el micrófono, porque si no nadie va a saber dónde leer. En Vórtice, en Educación y Cultura, en el bestiario con el quintanarroense y del café con Radio Caribe. El que tiene muchas chambas, en todas le pagan mal. En Revista Vórtice, en Radio Caribe también, desde el café, y lunes, miércoles y viernes en Respuesta, con Destripacuentos. Don Julio. En el Quintanarroense, con la columna Palco Quintanarroense, contigo. Mira, ese sí gana bien. Pues ahí vamos. Mira, Don Hugo. yo estoy en la revista Estos Días, semanal, sale todos los lunes con La Cosa Pública, y estamos en www.estosdias.com.mx. ¿Sabe usted? Esa es la mejor revista que tenemos en este estado, ¿eh? ¿Se la recomendamos o no? La mejor revista política, no? Porque está Vórtice y está Educación y Cultura. Sí. Bueno, pues nos leemos en el Quequi, en el diario Quintana Roo, aquí contigo, en
Esta revista también. Vórtice Educación y Cultura. Y nos vemos ahí en Plaza Hollywood, a donde tú siempre estás en el café, ¿no? Ahí. Y en Plaza Hollywood. Platicamos. Muchísimas gracias. Y bueno, todo lo que su servidora puede opinar está en liliarellano.com. Muchas gracias. Ahí está todo. Buenos días. Ahí está todo, casi todo. are the apple of my eye. Forever you stay in my heart.